¿Cómo adorar a Dios o cómo creer en Dios en momentos difíciles, en circunstancias complicadas, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos en tiempos donde en realidad nuestra fe está siendo condicionada a los resultados. Si las cosas están bien, entonces adoramos a Dios. ¿Y si no? ¿Y si no? Siempre que pasamos o que ponemos en el grupo de oración una petición y luego vemos la respuesta de Dios y decimos, y dice ahí, Dios nos respondió y Dios sanó a tal persona, todos ponemos ahí en el grupo, ¿verdad? Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando dicen, murió o la cosa está empeorando? ¿Seguimos poniendo Dios es bueno? ¿Seguimos adorando a Dios con la misma intensidad? ¿Seguimos creyendo en Dios? Aunque las cosas no estén sucediendo como nosotros quisiéramos que éstas sucedieran. Cuando no salen bien, quizá nos desesperamos, quizá dudamos, reclamamos, o también muchas veces abandonamos la fe. No soportamos y abandonamos la fe. Como si nosotros pensáramos que Dios necesita de nosotros y sabemos perfectamente que las cosas no son así. Nosotros podemos ver quizá en situaciones de nuestra vida en la cual nosotros le hemos rogado a Dios que nos conceda algo y no hemos visto respuesta de parte de Dios. Parece que Dios estuviera ignorándonos o pareciera que Dios no nos escucha o no nos quiere escuchar o como que dudamos inclusive de la existencia de Dios porque a veces decimos, ¿qué estaré loco? En realidad Dios no existe, esto no puede ser así, porque quizá el sufrimiento que estamos teniendo nos haga inclusive llegar a ese punto en nuestra vida en la cual dudamos inclusive de la presencia de Dios. Yo creo que más de alguno de aquí nos ha pasado esto, ¿no es así? O yo soy el único pecador que tiene crisis existenciales o que tuvo crisis existenciales. Yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos situaciones complicadas, difíciles en nuestra vida, hasta dudamos de la misma existencia de Dios, o quizá no dudamos de su existencia, pero sí estamos clamando, creyendo, y cuando no suceden las cosas, dejamos de creer en Dios y limitamos su poder. O cuando no nos contesta y sabemos que puede hacerlo y no lo hizo, nos enojamos con Él y nos peleamos con Dios. Y entonces no entendemos lo que Dios está haciendo en ese momento o no lo queremos entender o asimilar y decimos en pocas palabras a Dios, no acepto un no como respuesta. Y condicionamos a Dios. Si me respondes favorablemente como te estoy pidiendo, creo en ti y te adoro. Pero si no me respondes como yo te estoy pidiendo que me respondas, entonces hasta dudo que existes. O si existes, dudo de tu poder. No tengo fe suficiente. O si sé y tengo fe suficiente que lo puedes hacer, entonces peor, porque no quisiste hacerlo, entonces me enojo contigo. ¿Y sabes qué? Voy a dejar las filas de congregarme, voy a dejar las filas de ser cristiano, hijo tuyo, y queremos alejarnos de Él, porque Dios no nos contestó como queríamos que nos contestara, en el momento que queríamos que nos contestara, y entonces empezamos a sufrir. En la Biblia hay, en Daniel capítulo 3, y ahorita vamos a buscar, Daniel capítulo 3, hay una historia que nosotros todos los de aquí sabemos, que son tres amigos, que es Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que son tres amigos de Daniel, del profeta Daniel, que estuvieron en los tiempos del cautiverio de Israel, que duró aproximadamente 70 años ese cautiverio, comenzando en el 605 a.C., donde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hijo de Nabopolassar, y que su capitán era Nabobelsasar. Bueno, si quieren ponerle nombres a sus hijos, ahí agárrenlos de ahí, ¿verdad? Y no es un trabalenguas, es un nombre. Entonces, ellos fueron cautivos y se llevaron a muchas personas, príncipes de diferentes reinos. Del reino de Judá, de la tierra de los judíos, del pueblo de Dios, cautivaron entonces a todo lo que eran de Judá y se los llevaron precisamente a Babilonia, y ahí en Babilonia, que era un imperio, el imperio babilónico era un imperio poderoso, el más poderoso del mundo en esos tiempos,
en 605 a.C. Entonces se llevan cautivos a varios príncipes también, eran muchos, y entre esos muchos había 4 que destacaban, y entre esos 4 había uno que sobresalía aún más, que era Daniel. Ahora, Daniel tenía 3 amigos, que es Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 amigos fueron probados también, y es más, fueron amenazados de muerte, porque hubo un complot en su contra. Ellos sabían, los sátrapas y los líderes y gobernantes de Babilonia, y que llegaron también y que fueron cautivos inclusive de otras naciones, que el rey Nabucodonosor los puso a gobernar con él en Babilonia, que era la nación más poderosa. Le tenían envidia a Daniel y a sus amigos. Había otros más hebreos ahí, pero ellos no les tenían envidia. Ellos podían hacer, o ellos hacían, pues, lo que el rey venía, o le decía, ¿verdad? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y ellos, pues somos cautivos, somos esclavos, ¿qué podemos decir? No tenemos ni voz ni voto. Y entonces ellos sí se contaminaban con las cosas de aquel imperio. Pero estos 4 decidieron que no. Y decidieron ser fuertes. Inclusive Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? No importa que sea esclavo, no importa que esté en otro lugar donde no sea, ¿cómo se llama? Mi nación. Dios sigue siendo el mismo, y es el mismo de ser digno de ser alabado y obedecido. Y Daniel entonces propuso no hacerlo. También sus amigos. Entonces los sátrapas, ¿cómo se llaman? Todos los gobernantes de ese entonces que le tenían envidia a estos hombres, hicieron un complot y decidieron que el rey hiciera un edicto donde todos hicieran una estatua de Nabucodonosor, una estatua de él, y que cuando esta estatua sea levantada, ellos tenían que tocar instrumentos, y dice un montón de instrumentos que tenían que tocar, y a la hora del sonido y de levantar la estatua, todos los del reino, todos, chicos, grandes, quien fuera, todos debían inclinarse y adorar la estatua. Entonces Nabucodonosor se ponía como un dios, y también les obligaban a que adoraran los dioses del imperio babilónico. Ellos eran adoradores de Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová, el Dios de los ejércitos, nada más. Eran monoteístas, y los del imperio eran politeístas. Y ellos sabían y tenían un designio, precisamente por la ley de Moisés, que era una abominación delante de Dios adorar otros dioses. Era el segundo de los 10 mandamientos. No te harás imagen, ni adorarás, ni te postrarás a ninguna figura que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No harás imagen de ellas, ni te inclinarás, ni les adorarás. Ellos tenían esa ley, tenían esa regla en sus genes. Y nada los iba a hacer cambiar de ahí. Entonces dijeron, va a haber una amenaza. La amenaza es que a la hora de tocar todos estos instrumentos y que la estatua sea levantada, todos tienen que adorarlos. Y el que no lo adore, entonces va a tener que ser enviado a un horno de fuego donde van a ser incinerados en vida. O sea, vivos literalmente van a caer en ese horno y van a ser incinerados, ¿no? Conocemos la historia que ellos entonces decidieron no ser adoradores, aunque tocaran los instrumentos y aunque fueran obligados de esto. Entonces cuando ellos dijeron que no, se enojaron, fueron con el rey, tocaron los instrumentos, todos se postraron, adoraron, y ellos decidieron no hacerlo. El rey se molestó entonces y les exigió y los amenazó: si no lo haces, te voy entonces a lanzar al lago de fuego. Los voy a lanzar a los 3. Al lago de fuego no, ¿verdad? Al horno de fuego. Bueno, es que era como un lago pequeño. Yo lo conocí, no se crea. Pero aquí encontramos a 3 jóvenes valientes, donde su respuesta fue literalmente: no lo voy a hacer. No voy a adorar. Y ellos dijeron, bueno, entonces vas a morir. ¿Está bien? Estoy dispuesto inclusive a morir. Pero quiero que sepas que mi Dios
que es todopoderoso, tiene todo el poder para librarme de ese horno y de los peligros que tú me estás diciendo que estoy a punto de tener en nuestras vidas. Él puede hacerlo. ¿Y si no? ¿Y si no? Esa palabra "y si no", para algunos escépticos de la Biblia han dicho que ellos en realidad no tenían fe. Porque decían, Dios tiene el poder para hacerlo. Y si no, se estaban refiriendo a "y si no tiene el poder para hacerlo". Y no era eso. O sea, no estaba diciendo, mira, Dios tiene el poder para librarme del horno. ¿Y si no tuviera el poder? No está diciendo eso. Está diciendo en pocas palabras, Dios tiene el poder para librarme. Y si no quisiera hacerlo, por su voluntad, de todas maneras, yo no voy a adorar tus dioses. De todas maneras, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Ellos se negaron a adorar esa estatua. Sabían que en sus vidas estaban en peligro, pero aún así respondieron con esa firmeza y esa convicción en su corazón. Nuestro Dios puede librarnos, puede hacerlo. Dios puede hacer todas las cosas. Pero mi fe no está limitada a los resultados. Yo sigo creyendo en Dios y sigo adorándole a Dios, quiera o no quiera hacerlo. Puede hacerlo, pero si Él decide no hacerlo, y si no, igualmente no adoraremos a tus dioses. Entonces ese "y si no" es una de las declaraciones más poderosas de fe que tiene la Biblia. Porque en unos momentos de peligro es cuando nosotros en realidad sacamos lo que somos. Porque quizá muchos que estamos aquí decimos ahorita, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Y resulta que en una aldea, en una ciudad donde había una persecución de cristianos, hacían un culto como este, en un lugar clandestino, abajo en una cueva, y entonces hubo una prueba para los cristianos. Y la prueba era esta. Estaban en una como catacumba y estaban adorando a Dios y ellos cantaban para adentro para que no se oyera, ¿cómo se llama? El sonido, ¿no? O sea, había himnos, pero ellos leían los himnos y en su mente estaban cantando los himnos y ellos adoraban a Dios y hacían todo muy bajita la voz para que no fueran descubiertos, ¿no? Entonces estaban ahí cuando entonces llegan unos soldados armados hasta los dientes. Llegan y entonces empiezan a apuntar a toda la gente, ¿no? Y empiezan a decir, ¿quién de aquí es cristiano, es adorador de Dios? ¿Quién? Y los que estaban ahí se pusieron a ver a nosotros. No, yo fui invitado. No, yo ni quería venir. Yo caí aquí por accidente. Iba pasando y como es un pozo, pues aquí me caí. Aquí, pero ya me voy. Y entonces ella dijo, sálganse todos aquellos que no son cristianos. Se salió como la mitad de la congregación, ¿verdad? Muy bien. Y entonces empezó a apuntar a todos. Los voy a matar. Pero aquel que niegue su fe, aquel que diga que Dios no es real, lo voy a dejar vivo. Aquel que piense que Dios no es real, sálgase. Y se salió la otra mitad, ¿verdad? Quedó un cuarto nada más. Y entonces los que estaban aquí todavía los anotaron, los apuntaron y les dijeron, pues los vamos a matar a ustedes. Pero bueno, aquel que quiera negar su fe y decir, bueno, está bien, yo sí creo que Dios es real, yo sí creo en Dios, pero decido hoy ya no adorarlo, sálgase. Tiene la vida. Y se salieron casi todos. Solo quedaron 2 ahí. Y entonces cuando quedaron 2 ahí, eran como unos 10 soldados que iban así. Dijeron, queremos tener un culto con cristianos reales. Bajaron las armas y entonces empezaron a adorar, ¿verdad? Vamos a sacar toda la escoria. Entonces, el hecho pues es de que en realidad ese "y si no", cuando nosotros estamos en peligro de muerte, es cuando en realidad se sale el cobre. O sea, es quiénes somos. Pongámosle, yo admiro mucho a Alonso y a Ernesto, porque ellos, aunque la América perdió, ellos dicen, bueno, yo sigo, o sea,
soy americanista. Y si no, y si fue no, ¿verdad? Porque hasta del Mundial de Clubes no fueron, por gloria de Dios. Entonces, y justicia divina. Pero el hecho pues es de que ellos, ¿sigue siendo americanista? Vamos a amenazarlo, ¿verdad? A ver. El hecho pues es de que siempre que nosotros estamos en una posición de peligro, es cuando en realidad asomamos quiénes somos y lo que creemos. Ahí es donde en realidad somos quien somos, ¿no? Ahí es donde podemos decir, no, yo doy mi vida por mi esposa, ¿verdad? Y cuando hay una situación de peligro que uno dice, bueno, decide quién va a salvarse, tu esposo o tú, quizás lo dudas. Bueno, si hablo de la esposa sí lo duda. Ella siempre dice, no, que se muera él, ¿no? Hicieron una, no sé, ¿cómo se llama? Un estudio que supuestamente yo vi ahí social y estaban haciendo como un trabajo de campo y sí le preguntaban a la mujer, si hubiera una muerte, ¿quién moriría? ¿Tú o tu esposo? No, pues que muera él, no, que muera él, que muera él. Y cuando llegaron al hombre, no, yo. Bueno, eso yo lo vi ahí, ¿verdad? Yo lo vi, no sé, después se los puedo mandar. El hecho ahí es de que aún así, estando en la realidad del asunto, no sabemos cómo vamos a actuar. Ellos eran hombres amenazados de muerte con un rey que lo iba a hacer, con personas que los odiaban y que lo querían hacer. Ellos dijeron, mira, no vamos a adorar tus dioses. No voy a quitar mi convicción de creyente en el Dios Todopoderoso por tus amenazas. Porque Dios tiene el poder de librarme de ti, de tu mano. Y si Dios no quisiera hacerlo, de todas maneras, yo no voy a adorar tus dioses. Y haz lo que quieras. Esto es increíble porque nosotros muchas veces tenemos hornos de fuego en nuestras vidas, ¿no? Tenemos muchos hornos de fuego. Yo creo que los problemas, las situaciones difíciles, las carencias, los pecados mismos que estamos arrastrando y que estamos hartos de ellos, las situaciones también de problemas en nuestra familia, en el trabajo, y muchas veces sufrimos una enfermedad, la muerte de un familiar. Eso nos hace muchas veces entristecer nuestro corazón y dudar. Esos son nuestros hornos, ¿no? Y qué difícil es adorar y creer en Dios en medio de eso. Qué difícil es hacerlo. Ellos estaban ahí, ahí en Daniel capítulo 3, teniendo un diálogo precisamente con el rey y con todas las personas que los odiaban. Y ahí en el versículo 17 del capítulo 3 es donde les dice, mira, he aquí nuestro Dios a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tener la seguridad que los iba a librar. Y después dice, y si no lo hiciere, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Nosotros tenemos muchas veces peligros en nuestra vida que son como esos hornos, enfermedades, pruebas económicas, situaciones difíciles, y eso nos hace muy fácil dudar de la inclusive existencia de Dios o su poder. Y oramos a Él y le suplicamos y le pedimos y pasa un día, 2 días y después de esto no hay una respuesta. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Nos desanimamos, queremos pues dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de servir a Dios. Decimos, pues es que no, pues Dios no contestó mi oración. Y nos enojamos con Dios. Y aquí nos habla precisamente de una fe inquebrantable, de una fe que no tiene condiciones. Porque dice en pocas palabras que Dios me puede librar. Pero si Dios no me libra, de todos modos yo no adoraré sus dioses. De todos modos yo adoraré a mi Dios. De todos modos yo serviré a mi Dios. Aunque no haga lo que esperemos de parte de Dios. Esto se le llama fe sin condiciones. Ahora, tenemos que creer, hermanos, que Dios es todopoderoso.
Y claro que puede hacer milagros como Él quiera. Pero lo que no podemos entender son los caminos de Dios, sus formas. Porque siempre que nosotros clamamos a Dios hay una respuesta. No es un monólogo, es un diálogo con Dios en una oración. Cuando nosotros oramos a Dios, en realidad hay un diálogo con Dios. No es un diálogo como nosotros lo queremos muchas veces, que es como un diálogo con un amigo de carne y hueso que está aquí con nosotros y que podemos dialogar, hablar y el otro habla, argumenta. No, no, no. No es un diálogo así, aunque hay quien dice que ha tenido un diálogo así. Yo respeto la decisión, puede ser que sí. No puedo decir que no, Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él quiere. El hecho pues es de que conmigo no lo ha tenido, en el sentido cuando yo oro por alguna necesidad y quisiera que lo tuviera, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos que Dios nos responda y nos diga, a ver, mira, ¿qué quieres? No, pues esto, ok, te lo voy a cumplir esto, o vamos a hacerlo de esta manera. No, pero sí nos responde. Dios siempre responde, siempre. Y siempre va a responder de tres maneras. Una es, sí, inmediatamente, te libro de esto. Otra es, sí, pero espérame tantito. Tengo que arreglar primero estas situaciones en tu vida o en la vida de alguien más y vas a estropear mi plan. Una madre que ora por su hijo, que está en adicciones o que está en malos caminos o que es flojo o que quiere cambiar ciertas situaciones de su vida y está ella preocupada por su hijo, por las decisiones de su hijo, y entonces esto le está afectando a la madre y la madre ora o el padre ora por su hijo y está orando fervientemente por él. Dios puede contestarle a esos padres: sí les voy a responder. Lo que ustedes me están pidiendo, sí lo voy a hacer. Pero no lo quiero hacer ahorita porque vas a estropear el plan que yo tengo con tu hijo. Yo tengo que enseñarle ciertas cosas a tu hijo. Y también te voy a enseñar a ti. Pero ciertas cosas tengo que enseñar a tu hijo. Y entonces Dios contesta con un sí, pero espérame tantito. O bien la tercera manera como Dios contesta es un no. No, y te aguantas. Y no tengo por qué darte explicaciones. Es un no y se acabó. ¿Sí? Y entonces nuestra tarea no es estar desanimándonos, ni odiando a Dios por esto, ni ya no quererle adorar y estar enojados con Dios. No, 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 no. Nosotros entonces, nuestra actitud, que es la actitud que tuvieron ellos, es, y si no lo haces, de todas maneras, yo no voy a servir a esos dioses. Yo no voy a desanimar mi corazón y yo seguiré adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Porque Dios sigue siendo Dios. Y porque Dios no cumple caprichos. Y porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y porque sus caminos no son mis caminos ni sus pensamientos son mis pensamientos. Porque entonces Dios es un Dios soberano que no cambia, es un Dios eterno, un Dios sabio, que Él entonces sabe lo que es mejor para mí. Y me ama tanto que me da lo que es mejor para mí. ¿Y cuántas cosas nosotros hemos pedido a Dios que no hemos obtenido una respuesta como nosotros la quisiéramos? En realidad, nuestras peticiones son condicionadas. Porque entonces no estamos manifestando una fe sin condiciones. Y nuestra fe tiene que ser sin condiciones. Nuestra fe no debe depender de un milagro de parte de Dios, sino del carácter de Dios. Es como cuando oró Ana, ¿no? Cuando oró Ana por un hijo, que fue Samuel, el profeta Samuel, ella oró por un hijo. Dios no le contestaba y no le contestaba, y ella cada vez que bajaba a Jerusalén a hacer una de las fiestas de la Pascua y las fiestas solemnes a Israel, que iba a Israel, precisamente llegaba al templo de Salomón, se inclinaba y oraba y oraba y oraba y oraba y derramaba su corazón, ¿verdad? Y parecía que Dios no la escuchaba. Pero en una ocasión ella, cuando oró, ahí lo vemos nosotros ahí precisamente en 1 Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Y vemos que
que ella oró ese día a Dios, derramó su corazón de tal manera que inclusive parecía que estaba borracha, que hasta fue criticada por el sumo sacerdote. Y le dijeron: hija mía, ve, duérmete, digiere tu vino y después vienes, por favor, estás llena de mosto. Y dice: no, por favor, ahí con lágrima, moco y baba, ¿verdad? No, por favor, estoy afligida mi corazón hasta lo sumo. Y entonces ni siquiera le declaró qué petición tuvo, sino el mismo sumo sacerdote le dijo: bueno, ve y que Dios te conceda la petición que le has pedido. Ella siguió orando, derramó su corazón y entonces tuvo una actitud de fe incondicional. Señor, te estoy suplicando por un hijo y estoy derramando mi corazón por un hijo. Y cuando se levantó, ¿cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? En ese mismo momento cuando se levantó ella después de orar. ¿Hemos leído la historia? ¿Cuál fue la respuesta de Dios que le dio a ella? Ninguna respuesta en ese momento. Pero la actitud de ella fue una fe sin condiciones. Voy a orar por esto y derramo mi corazón por esto y ya desahogo mi petición delante de ti. Y cuando se paró, no sabía ella si Dios le había dicho sí, si le había dicho no, o si le había dicho sí y espérate. Un poquito más, sigue siendo paciente, sigue pidiendo. Dice la Biblia que ella se paró, lavó su rostro, fue y comió, porque estaba en ayuno, y dice que se fue con su marido y dice algo interesante. Dice: y no estuvo más triste. Cuando tú sales delante de la presencia de Dios igual que como entraste, entonces no sirvió de nada, porque saliste con una fe condicionada. Si me contesta que sí, me voy a poner feliz. Pero si me contesta que no, voy a seguir igual. Y como no sé todavía qué me va a contestar, pues yo sigo igual hasta que me conteste. Hasta que me conteste que sí, entonces voy a estar feliz. Eso se llama fe condicionada. Cuando Ana oró, tuvo una fe incondicional. Porque dijo: no me importa lo que conteste Dios, si me da un hijo o no. Él sabe lo que es mejor para mí. Yo anhelo esto. Entonces quizá nuestra oración debería cambiar. Deberíamos orar por la voluntad de Dios y descansar en su soberanía y en su voluntad. Y si no lo haces, pues tú sabes, Dios, yo descanso en ti. Y entonces poder cambiar nuestra actitud cuando salimos delante de la presencia de Dios. Como si Dios te hubiera contestado: sí, mijito, ahorita, aquí está. Igualito. Cuando salió entonces Ana, dice que se fue todavía al poblado donde ellos vivían. Y después de un tiempo, no dice cuándo, hasta el capítulo 2, por ahí en la mitad del capítulo 2 de 1 de Samuel, dice que Elcana, que era el esposo de Ana, tuvo relaciones sexuales con su esposa. Y dice que ahí en esa noche, en ese día, en esa cama o catre, yo no sé dónde era, ¿verdad? Dios se acordó de Ana. Eso dice ahí. Dios se acordó de Ana y la hizo que concibiera un hijo. Hasta ahí. Pero desde que ella se levantó en el templo hasta que Dios le dio el privilegio de concebir, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero Ana no estuvo más triste. Tuvo una fe sin condiciones, ¿sí? Pase lo que pase, estamos en sus manos. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me matare, en él esperaré. Es un abandono completo en Dios. No podemos ni debemos condicionar la adoración y la fe a Dios conforme a las respuestas de las oraciones que nosotros le pedimos. No podemos condicionar nuestra fe y nuestra adoración a Dios si tenemos o no tenemos problemas en nuestra vida. No podemos decirle: bueno, si me va bien, entonces yo te adoraré. Y si me va mal, pues entonces yo me enojaré o no creeré en ti. La fe sin condiciones está en todo momento. Y para todo momento Dios quiere mostrarnos que nos ama.
Su amor está por encima de todo hacia nosotros y su cuidado hacia nosotros está por encima. Eso no tiene ni siquiera tela de juicio, de duda. Y Dios no va a permitir que nosotros derramemos lágrimas y suframos si no es precisamente para su gloria. Dios es un Dios de poder. Ahora, esto nos hace que nosotros tenemos que entender que estos amigos de Daniel, y que también nosotros tendremos que copiar esa fe, es obedecer por convicción, no por conveniencia. Por convicción. Es muy diferente obedecer por convicción a obedecer por conveniencia. Me conviene obedecer y entonces obedezco. No, es muy diferente. Porque ellos dijeron, bueno, yo voy a obedecer a lo que dice el rey porque me conviene, porque entonces voy a vivir. No, ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios por convicción, aunque ellos veían todo lo contrario. ¿Y cuándo vieron todo lo contrario? Cuando vieron que la cosa era seria. Cuando el rey se los pide, las cosas son serias. El rey no estaba bromeando. Si no lo haces, te voy a matar. Eso no era una broma. El rey no estaba bromeando, ni se iba a poner la mano en el corazón y iba a decir, no, por favor, no. El rey lo ejecutó. Ellos decidieron no hacerlo, dijeron, ok, tienes que hacerlo, tocaron los instrumentos, levantaron la estatua, todos se inclinaron y enfrente del rey ellos decidieron no inclinarse ni adorar. El rey se molestó más y entonces los toma y los lanza al horno de fuego. La mayoría de ahí, de ese lugar, yo creo, estoy seguro pues, que no tanto obedeció al rey porque eran de diferentes regiones y eso hacía que tuvieran diferentes dioses. Y aunque todos eran politeístas, de todas maneras, ellos adoraban sus dioses, no los dioses de los babilónicos, ¿sí? Entonces, más de alguno, yo estoy seguro, que sí se inclinaron, inclusive, le recuerdo que había más hebreos ahí, más personas que conocían al Dios verdadero, pero que no tenían las mismas convicciones que tenía Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Aún esos, yo estoy seguro que ellos se inclinaron por miedo, no por convicción. Se inclinaron porque les convenía, porque si no iban a ser lanzados al horno. Pero ellos decidieron no hacerlo. Y yo creo que nosotros muchas veces cuando está en prueba nuestra fe o en prueba nuestras convicciones cristianas y nosotros queremos... o decimos, bueno, pues a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y las convicciones las hacemos a un lado por querer agradar precisamente a los hombres. Por conveniencia. Ya sea por ser aceptado, ya sea por tener algún, ¿cómo se llama? Algún beneficio económico. No sé. Yo recuerdo que cuando yo estaba ahí en la secundaria de político, porque también estuve de político un tiempo, que era precisamente el secretario, le llamaban el secretario general, que era el secretario del sindicato, representante del sindicato, ahí en la secundaria donde estaba, donde yo en ese puesto pues, y entonces los acuerdos y todo lo que se tenía que hacer era en fiestas. O sea, así es la política muchas veces. La política es de que no se firman los papeles en escritorios, sino se firma en fiestas. Yo recuerdo que el director de ese lugar había que darle algunas horas a algunos maestros, tener algunos nombramientos, algunos memorándum, firmar algunos permisos que tenía que firmar personas arriba del director, ya sean inspectores, supervisores, y entonces encargados del sindicato. Entonces hacían una reunión, una fiesta en la cual se podían tener o llevar esas pláticas y esos acuerdos, y hasta llevábamos las carpetas ahí para firmar ahí mismo en las mesas. Entonces, bueno, yo no sabía, era nuevo en eso, entonces yo decía, tenemos estos memorándum de tantos compañeros que hay que firmar, son como 6 o 7. Perfecto, estos acuerdos los vamos a tener en una reunión que vamos a hacer. Me imaginé que la reunión era una reunión de trabajo, y no, era una reunión de carne asada, con vino,
música, bailongo y un toque especial. El toque especial es de que cuando yo llegué al lugar, dije, bueno, voy a llegar cuando ya estén borrachos, como a las 11 de la noche, para ya no, que no tenga yo mucho que ver ahí, ¿verdad? Porque van a comenzar desde temprano, ya borrachos los agarro y firman lo que quieran rápido, ¿verdad? Entonces, llegué con mi carpetita, ya muy noche, y cuando llego había muchachas así guapas bailando, muy guapas, bailando. Y dije, ay, ¿esas maestras de dónde salieron, verdad? Todos los maestros gordos, chimuelos y pelones. Y dije, ¿están bailando? No creo que hayan traído sus esposas. Y no creo que ellas sean sus esposas. Y no creo que sean maestras. Eran como unas 10 muchachas jóvenes, muy guapas, bailando con los maestros. Y entonces yo llego, me siento, ya llegó, qué bueno, sírvele una copa y ya se las he platicado, ¿no? Muchas veces que yo agarraba, me daban, yo, claro, échale, sí, échale, hasta aquí, échale, muy bien, la bebida, todo, hielito, sí. Ya me lo ponía yo acá, seguía platicando, luego lo bajaba y lo tiraba. ¡Ay, qué rápido te lo acabaste! Oh, sí, ¿no? Y ya después parecía que me había orinado, ¿verdad? Abajo de la mesa. Y ya se dieron cuenta cuando lleva como la cuarta copa. ¡Ay, está tirando el vino! ¡Ah, cómo que está tirando el vino! Fue un escándalo, ¿verdad? Y dije, pues ¿para qué me lo sirven? Yo no les voy a decir que no. ¿Sí? Hagan de cuenta que me lo tomé, pero no me lo quise tomar, lo tiré. Ya no sé, que estaba enojado. Y en eso se acerca uno y me dice, mira, todas esas muchachas que están ahí bailando, y hay unas 4 por ahí, pues que están sentaditas y que puedes sacarlas a bailar, ¿eh? Arriba hay cuartos, es servicio completo. Final feliz. Oh, sí, sí. Ah, qué bueno. Está bien, ¿ah? Entonces yo dije, qué bárbaro. Son las 11:30 de la noche. No he tomado nada. Esas muchachas no están mal. Todos lo hacen. Y me dijo él, baila un rato, vete con una muchacha y ahorita regresas y ya te firmo todo. ¿Me conviene? ¿Lo va a firmar? Lo puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando las convicciones son absorbidas por la conveniencia, en este caso de ellos, les convenía faltar a su convicción. Porque si faltaba a su convicción, les convenía porque vivían. Pero ellos decidieron poner su convicción sobre su conveniencia. Y yo recuerdo que cuando estaba yo ahí le dije, sí, está bien, ahorita voy. Me paré todavía porque era como una condición. Ve, hazlo y ahorita regresas, ¿sí? Ya que no estás tomando vino, por lo menos ya me paré, me hice acá como menso, ¿verdad? Acá cuando ya no me veía me fui al baño, estuve un rato por allá, haciéndome por ahí nada más, y luego ya regresé. Ya, profe, ya. Sí, ya, todo bien. Fírmeme, ya me firma, ¿verdad? Y ya me salgo yo con los papeles, como unos 40 minutos, cuando mucho estuve ahí, y salí sin alcohol, sin contaminarme, sin nada, y me salí feliz. Y recuerdo ese día porque iba feliz, iba muy contento en mi carro. Iba recordando aquí en mi mente Santiago 1:12, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Y en realidad yo estoy seguro que nos ha pasado a todos. Cuando nosotros logramos vencer una tentación nos ponemos felices. Y es una felicidad que ¿saben qué se siente? No les puedo decir. Venzan la tentación y van a saber qué se siente. Porque no se puede explicar. Es un gozo que no se puede explicar, pero se siente muy bien. ¡Ay, lo logré! ¡Oh, no caí! Y eso es mejor y es más conveniente a nuestro espíritu y a nuestra alma que caer precisamente haciendo a un lado nuestras convicciones cristianas. Ahora, ¿qué hay del sufrimiento? ¿Qué hay del dolor? Porque yo recuerdo, y también se los he platicado mucho, que en alguna ocasión cuando mi padre estaba enfermo y ya tenía cáncer terminal y él no comía, y entonces yo llegué un día de la facultad, llegué corriendo a su casa donde estaba él hospedado,
Llego, era una tía, llego entonces y digo, y me dice mi papá, tu papá no ha comido, no ha querido comer, entonces ya voy, yo le ruego, pa, come, no, ya no quiero nada, que no sé qué, come, por favor, come. Bueno, poquito, poquito, me dijo. Ya voy, agarro un plato de comida, me lo pongo aquí a un ladito y poco a poquito le estoy dando así cucharaditas, ¿no? Y él come ahí y está en mis piernas y yo estoy aquí dándole, ¿verdad? Y él está acostado retorciéndose de dolor y yo estoy acá, ¿verdad? Dándole de comer. Come, come, come. Y estoy yo aquí y en eso empieza a orar y a llorar. Y le dije a Dios, Dios, quítale la enfermedad, por favor. Y empiezo a querer manipular a Dios, ¿no? Dios, yo te sirvo, yo te amo. Desde mi juventud lo he hecho, te he amado, te he servido, he dejado muchas cosas, he tenido muchas convicciones y por favor, quítale la enfermedad a mi padre. Es más, quítasela a él y pónmela a mí, ¿verdad? Hasta sale uno aquí como el protector, como si Dios fuera un mago de Aladín o un genio de Aladín, ¿no? Y se lo pedí y se lo rogué y se lo pedí en serio, con todo mi corazón y con toda la fe y mi dolor que era capaz de sentir en ese momento. Se lo imploré y se lo rogué a Dios. Casi se convirtió en una exigencia. Por favor, Señor, por favor, haz esto, te lo ruego. Y le seguía dando de comer. Y a los 2-3 días mi papá murió. Y yo quiero ser sincero. Yo me molesté con Dios. Yo me enojé. Dije, podías hacerlo. Podías librarlo de la muerte. Tenías todo el poder para hacerlo y yo tenía toda la fe para creerlo. Y era una necesidad muy grande que te estaba pidiendo. Solo te estaba pidiendo eso, haz un milagro. Y en ese momento mi fe sí dependía de los resultados. Porque dudé, porque me enojé. Pero no entendía. No entendía, como yo les decía al principio, que Dios tenía que tratar con un hombre como mi padre, que Él tenía que tratar con su vida, con su enfermedad, de la manera como lo hizo, porque no había otra manera. Y Él trató en su tiempo y Él me estaba respondiendo una oración que años atrás le había pedido: Señor, salva su alma, salva su espíritu, dale la vida eterna. Y no había otra manera. Estaba haciendo Dios una respuesta a mi misma oración y yo no lo entendía así. Yo estaba enojado, estaba frustrado. Después, pasando unos días, después de la muerte de mi papá, y yo leía Habacuc 3, del 17 al 19, donde el profeta Habacuc también está pasando por situaciones muy complicadas, de muerte, de destrucción. Y es precisamente cuando llega Nabucodonosor y está agarrando todo el pueblo, está matando mujeres, hombres, niños, y se está llevando cautivos a los varones y a la gente, y está destruyendo y quemando las casas y matando gente. Y el profeta lo está viendo y está sufriendo y le dice: ¿qué, Dios? ¿Por qué no haces nada? Y Dios sí le responde y le dice: mira, las cosas van a estar todavía peor de como las estás viendo. Peor. Y entonces el profeta Habacuc cambia su actitud y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ese es el y si no, ¿sí? Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y si no, aunque Dios no lo haga, con todo, aunque parezca que todo está oscuro, con todo eso,
aunque el sufrimiento no se me quite, con todo y eso, yo alabaré a mi Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esa es la actitud que tuvieron estos amigos. Ellos prefirieron agradar a Dios que al sistema. Ellos prefirieron obedecer las convicciones que tenían que su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque Dios es digno de ser adorado y servido, aunque no haga lo que nosotros esperamos que haga. Porque Dios sigue siendo Dios. Y porque Dios es sabio. Y porque nosotros no tenemos que dudar de su poder, de su soberanía y de su manera de actuar en nuestras vidas. Porque todo, hermanos, absolutamente todo, lo dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Dios mueve sus fichas de unas maneras como muchas veces son dolorosas para nosotros, pero eso no quiere decir que a Dios no lo olvidamos o que fue algo que se le escapó a su voluntad. Dios sigue siendo Dios. Y ellos decían, ¿y si no? ¿Por qué? Porque ellos sabían que la fidelidad de Dios no dependía de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. Y Dios es soberano y Dios es amoroso. Adorarle entonces no depende de nuestras circunstancias, sino depende del carácter de Dios. Y Él merece ser adorado. Entonces, pase lo que pase, hermanos, pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Y Dios entonces es digno de ser adorado. Dios quiere librarnos de ese fuego. Dios quiere mejorar nuestra vida. Claro que Él quiere hacerlo. Su voluntad nos ama. Y Él mismo dice, nosotros siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las cosas si se las pedimos? O sea, Él quiere cumplir el anhelo de nuestro corazón. Él está en contra de que nosotros suframos. Pero también Él tiene que trabajar en nuestras vidas. Y tenemos que entender que aún en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, Dios sigue siendo Dios. Y Dios nos librará. Y si no, de todas maneras, mi convicción no va a ser derribada. Y si no, de todas maneras, en Él esperaré. Y si no, de todas maneras, a Él adoraré. Y si no, de todas maneras, a Él lo serviré. Y vimos la muestra ahorita. El miércoles estábamos con la hermana, ahí con el cuerpo de la hermana Tere, un montón de gente, en un culto funerario. El martes, cuando estábamos aquí en una reunión de aquí para organizar cuestiones de la iglesia, se nos avisó por un mensaje que la hermana Tere había fallecido. Entonces fuimos a la casa, a la casa de la hermana, unas familias de aquí, y llegamos ahí. Y yo vi llorar al hermano Arturo. Y lo abracé y lo vi llorar. Al día siguiente, en el culto, lo vi llorar. El jueves tuvimos una reunión en la mañana también, antes de que se llevara el cuerpo de la hermana. El hermano dio unas palabras y lo vi llorar. Muy afligido. Y estoy seguro que él pidió por la salud de su esposa. Pero él dijo, ¿y si no? Porque ahorita lo veo aquí cantar. Y porque me asombró mucho verlo entrar. ¿Y qué iba a cantar? Sí, voy a cantar. O sea, apenas hace 3 días se despidió del cuerpo de su esposa y luego está aquí cantando. Esa es una actitud de, ¿y si no? Dios merece ser adorado. Dios merece ser servido. Haga o no haga lo que yo quiera. Porque Dios sigue siendo Dios. Y la fe que más glorifica a Dios no es una fe que recibe todo lo que pide, sino que permanece aun cuando no recibe nada. Esa es la fe que vale. Esa es la fe que en realidad Dios busca en sus hijos. Dios muchas veces quiere probarnos, quiere ver de qué madera estamos hechos. Si en las primeras de cambio nos desesperamos y decimos, pues no me contestaste, yo me voy enojado.
me dejo de congregar, dejo de decir que soy tu hijo y me pongo en contra tuya. O bien, si decimos, Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Yo estoy en tus manos y es en las mejores manos que puedo estar, en las tuyas. Eso es un, y si no, yo voy a permanecer. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que hay situaciones en nuestra vida, Señor, de sufrimiento, de angustia, de dolor. Hay peticiones, Señor, que no han sido respondidas. Hay respuestas, Señor, que no han sido obtenidas. Y muchas de ellas, Señor, no han sido favorables a lo que nosotros queremos o pedimos. Pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el digno de adorar, el digno de creer, el digno de servir. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Solo a ti te alabamos y te bendecimos independientemente de las circunstancias en las cuales vivimos. Dice tu palabra, Señor, que hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré tu bondad, Señor, en nuestras vidas. Y muchas veces tu bondad tiene que ver con un no, porque al fin y al cabo es lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no es muchas veces lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Muchas veces necesitamos sufrir para entender, sufrir para aprender, sufrir para afianzarnos más a tu amor y a tu cuidado. Muchas veces necesitamos sufrir, Señor, para voltear nuestro rostro a ti y creer más en ti. Padre, tú sabes las situaciones que estamos pasando, Señor, como familias, como tus hijos, como iglesia, Señor, pero estamos en tus manos. Padre, líbranos. Y si no, de todas maneras nuestra convicción de adorarte y de servirte va a ser la misma, porque tú sigues siendo nuestro Dios. Por eso dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda a Jehová, espera en Él. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por lo que nos enseñas, a pesar de cómo somos nosotros y que nosotros nos ahogamos muchas veces en un vaso con agua. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. En nombre de Jesús oramos. Amén.